Buen día, ¿cómo están? Del norte al sur, del este al oeste, la gloria del Señor está trabajando. Me alegro de verlos. ¿Ustedes conocen la ley Pareto? ¿Les sonó alguna vez la ley Pareto? 80-20. Dice que el 80% del trabajo en una institución lo hace el 20% de los integrantes. El 80% del trabajo lo hacen el 20% de los integrantes. Y el otro 20% de trabajo lo pueden llegar a hacer el 80% de las personas que quedan. O sea que siempre hay burros de carga. Lo mismo pasa en las casas. El 80% del trabajo de la casa generalmente lo hace el 20% de las personas que viven en la casa. Y si son 5, el papá, la mamá y 3 hijos, probablemente la mamá haga el 80% del trabajo. Y el otro 20% está distribuido entre el papá y los 3 hijos. ¿Les parece correcto? No, es una descripción, pero la ley de Pareto funciona. Funciona. El 80% del presupuesto de una congregación lo sostiene el 20% de los miembros con sus diezmos y ofrendas. El resto lo ponen entre el 80% de los miembros restantes. Interesante. La ley Pareto se aplica a todas las cosas. No voy a hablar de la ley Pareto hoy, pero probablemente para quienes estén mirando o escuchando este audio mañana, pasado y pasado, este mensaje ya será viejo, o sea, ya fue dado. Para quienes están aquí y podamos leer juntos la palabra de Dios, dirían, bueno, y pensar que esto ya fue dicho y lo estamos recordando. Y para quienes están escuchando hoy y lo repasen en la semana, dirán, mirá vos cómo se aplica. Así que, interesante. En mi cabeza tengo 70-30, no sé por qué apareció mi cabeza 70-30. Tengo esa cuestión hoy, así que perdónenme si no tengo claro otras cosas. La segunda cosa que quiero compartirles antes de que ellos toquen algo de lo que han tocado es que cualquier cosa que ocurra en el país no será para todos igual. Existe lo que se llama ira judicial en la Biblia. La ira judicial es la consecuencia del pecado de personas que no se han arrepentido, hombres y mujeres que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Sobre ellos todavía está la ira judicial. ¿Puedes ponerme quién está por allá atrás? Oh, Marquito, ponme el hermoso pasaje de Juan 3:16, más conocido. Esos reflectores que están ahí y me encandilan, vos negro le podés poner eso. ¿Ah? Eso. O sea que me las tengo que aguantar. Ah, bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un concepto ahí que dice, Dios ha dado la oportunidad a todas las personas para ser reconciliados con Dios el Padre, tener una regeneración espiritual, nacer de nuevo,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero si no cree, sigue perdido. Eso se llama estar bajo la ira judicial. Por lo tanto, las consecuencias de lo que pasa en el día de hoy no serán para todos iguales. Hay consecuencias bajo el concepto de ira judicial en las personas, en las familias, en las instituciones y en las naciones. O sea, la destrucción, las consecuencias destructivas vienen para las naciones, para las familias, instituciones y las personas, por no reconocer a Cristo como Señor y Salvador y hacerlo de Él la fuente de todo bien y justicia, como dice el preámbulo, fuente de toda razón y justicia. Mira vos, hasta en el preámbulo está metido Juan 3:16. El segundo concepto está los pecados de los hijos contra el Padre, que van a traer consecuencias, pero hay un pacto de la ira de Dios por el pecado, pero la bondad de Dios por el Hijo, y va a perseguir hasta lograr el arrepentimiento, porque hay una relación filial. No para todos será igual. Pero las consecuencias del pecado son inevitables. Pero aún en medio de eso, el Padre está interesado en volver a recordar que hay un pacto y hay una relación filial. La ira por el pecado es para todos igual, pero Dios quiere llevar al arrepentimiento a sus hijos. Esta nación tiene en su preámbulo esa declaración de declarar que Dios es fuente de toda razón y justicia. Y nosotros debemos apelar a que esa gracia abrace la nación. Probablemente nosotros hoy, leyendo el pasaje que voy a usar para compartir algunos pensamientos, que está en Jeremías capítulo 18, Jeremías 18, Marquito. Jeremías 18. El contexto nacional del pueblo de Israel, era calamitoso. Los pueblos vecinos hacían comentarios, opinaban sobre la situación desgraciada en que estaba Judá. Y como las profecías eran conocidas, medio que todos opinaban y decían, esto va de mal en peor. Ustedes han visto en estos días de campañas, desde que empezamos a votar desde las pasos, que los países vecinos, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y aún más allá, hacen comentarios. Los canales hacen comentarios, los diarios hacen comentarios, opinan, hablan de hacia dónde va, cómo está la economía, cómo está el pueblo, cómo están los gobernantes. La Biblia dice en el contexto de este pasaje, antes y después, en el libro de Jeremías, que las naciones vecinas hacían oprobio y proverbios, creaban proverbios. Quien mal anda, mal acaba. Decían de Judá, mirá cuán brillante era y mirá cuán pobre y decaída está. Los pueblos hablaban, hacían oprobio, hacían comentarios, se burlaban. Y las estadísticas de los pueblos vecinos contrastaba con Judá, que se había entregado a la idolatría, al paganismo, al pecado, a la corrupción.
Hay un paralelismo muy notable en este día de elecciones. Pero como el mensaje es para nosotros en lo personal y por consecuencia para nosotros como integrantes de esta nación, y puedo decirles que las consecuencias no son para todos iguales. Puede que nos vaya bien, puede que no nos vaya bien, pero las consecuencias no son para todos iguales. Y la esperanza de los hijos es diferente de la esperanza de los que no son hijos. Dios ha determinado que así sean las cosas por causa de Cristo Jesús. Porque en aquel momento final, cuando tengamos que dar cuenta, vamos a ir pasando todo por el escáner y vamos a poner toda nuestra vida en el escáner y va a ser revisada y Él va a preguntar: ¿qué has hecho con mi hijo? ¿Qué has hecho con mi hijo? Y la segunda pregunta es: ¿qué has hecho con el discípulo que por causa de mi hijo se gestó en vos? Y la tercera pregunta es chequear el porcentaje del parecido a su hijo que Dios pudo lograr con nuestro consentimiento y entrega. ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Qué has hecho con el discípulo que por causa de mi hijo se gestó en vos? Y vamos a ver el porcentaje de cuán parecido logré con tu consentimiento parecido a Jesús. Y allí no podremos echarle la culpa al gobierno ni a la nación. Jeremías era el profeta que representaba el corazón de Dios latiendo en medio del pueblo, en profecías, en palabras, en mensaje, en exhortación. A Jeremías lo agarraron después de un culto y lo metieron en un pozo, en una cisterna, lo metieron en un sótano. Nosotros como pueblo, como hombres y como mujeres, a veces agarramos a Dios y lo metemos en un sótano, porque no queremos que Él intervenga en la superficie de nuestras decisiones. Esta nación ha hecho eso más de una vez. El tema es que lo pueden hacer los gobernantes, los legisladores, los senadores, los diputados, los intendentes, los concejales. Lo pueden hacer las personas que tienen poder de decisión, pero no te pueden obligar a vos a instalar eso en tu corazón. Por lo tanto, cada uno dará cuenta de sí en eso. Y en medio de todo esto aparece Dios hablando con Jeremías. Porque Jeremías luego va a ser la voz hacia el pueblo. Quiere decir que usted va a recibir palabra de Dios para que usted sea el vocero, el que ora, el que proclama y el que eventualmente lo pueden agarrar y meterlo en un pozo. Pero Dios dijo: te voy a poner como muro fortificado de bronce. Ustedes no saben cuál es el proyecto que Dios tiene con cada uno de estos niños que pasó acá, que puede tener una sentencia de ellos. Te voy a levantar como muro fortificado de bronce. Van a pelear contra vos, pero van a rebotar sus más agresivas balas y van a caer como tergopol en el suelo. No te podrán hacer daño. Usted no sabe lo que Dios tiene planeado con ellos. Tal vez usted nunca llegó a enterarse lo que Dios tuvo planeado con usted cuando usted era un niño. Y todavía anda golpeando contra los laterales como un autito chocador, que en vez de avanzar aceptando los límites, vive chocando los laterales y demorando el proyecto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías y le dijo lo siguiente: levántate y vete al centro cívico y allí te haré oír mis palabras. Tal vez no al centro cívico, ve al consultorio o déjate llevar al Santa Clara
y ve cómo la gente entra sin esperanza y sale encajonada. Ve, entra a la oficina del PAMI y pide por algo y yo te hablaré allí. Todos tenemos posibilidades de tener metáforas e ilustraciones cotidianas para oír a Dios. El tema no está en que no hay mensaje de Dios en nuestra vida cotidiana. El tema es que nosotros hemos cerrado el oído para oír y ver a Dios. Dice, desciende a casa del alfarero aquí, que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Este capítulo, esta ilustración es demasiado vieja para que necesite explicación, pero hay algunas cosas que no son tan obvias. Entonces vino a mí palabra del Señor. O sea que lo que veo necesita explicación, iluminación, para que haya revelación y entonces sabiduría. Lo que Dios no aceptó nunca a lo largo de la historia, y usted lo tiene en su palabra, no porque usted sea un bueno de la historia, Dios va a seguir tolerando eso, no importa con qué deuda usted se sienta. Entonces Dios comenzó a hablarme y me dijo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Estaba hablando con Jeremías, está hablando con usted y le está poniendo carga para orar por toda la nación. Mire el privilegio de Jeremías, recibir la intencionalidad de Dios acerca de la nación. ¿Quién sabe de todo lo que estaban viéndose muy mal, lo que Dios estaba planeando hacer y se lo estaba declarando a Jeremías? Tal vez ellos estaban ya desahuciados. Dice la Biblia en Ezequiel que ellos decían, estamos tan frustrados que nos vemos como cadáveres, sepultados, sin esperanza. Y todo eso ha estado girando alrededor de esta nación por muchos años, habiendo tenido la bendición de que fuente de toda razón y justicia se empezó a manifestar. Lo mismo pasó con su vida. Comenzó increíblemente bien, liberado de Egipto, lleno de señales, prodigios y milagros en el proceso, en el desierto, pero no llegó a entrar en Canaán. Y usted dice, no he muerto en el desierto, pero tampoco llegó a Canaán. No es un esclavo, pero murió sin alcanzar el propósito. Hay muchos que están tranquilos porque no están en Egipto, pero no pueden hablarme de Canaán. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Le está preguntando a Jeremías, ¿podré yo hacer algo? ¿Crees que todavía hay esperanza para la Argentina? Y vos decís, Señor, ¿cómo están las cosas? No te animás ni a hacer un vaticinio. Nunca ha sido tan complicado llegar a una definición presidencial como ahora. Y vos decís, ¿y de qué va a servir mi voto aquí? ¿De qué va a servir mi voto allí? Vote por Dios, pero vaya a votar. El voto en blanco no afecta a nadie y el no votar tampoco afecta a nadie, pero las consecuencias sí le van a llegar. Así que por lo menos tenga la honorabilidad de decir, me equivoqué, perdón Señor, te perdono hijo, las consecuencias las sufre, pero hay esperanza. No me lo cambies todavía, Marquito. Jehová está diciéndole, no lo dijo una sola vez,
Porque Jeremías es como nosotros, necesitamos escuchar el mensaje una y otra vez, más de una vez. Ahí dice, Jehová dice y dice y dice, en presente continuo, seguramente se repitió 1 y 2 y 3. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Está hablando de la intimidad. Dios no está ajeno a lo que pasa en la Argentina. Los uruguayos dicen la verdad, no se puede entender a los argentinos, no se puede entender a esta gente. Una inflación de menos de 2 puntos casi promedio en todos nuestros vecinos. ¿Cómo no se van a burlar de nosotros si tenemos 150 de inflación anual? Yo no sé cómo pueden vivir esta gente, pero no reaccionan. ¿Por qué no reaccionan? Porque han cortado de la Constitución, número 1, fuente de toda razón y justicia, número 2, han cerrado la Constitución, no hay ley, no aceptan límite. Aquí todos piensan que tienen absoluto derecho, cero responsabilidad, pero no nos damos cuenta. ¿Qué nos pasa? Estamos, como la Biblia dice, una palabra rara que leí en Romanos alguna vez, y yo dije, ¿y esto qué significa? Están turbados, están obnubilados. El tema es que todos los hombres están así, menos los hijos de Dios que pueden tener esperanza, aún equivocándose. Y entonces el versículo 7 está diciendo, Marquito, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Dios dice, yo me ocupo de esto, de arrancar. Es una metáfora agropecuaria. He visto máquinas que meten unas cucharas así y levantan el árbol con raíz y lo agarran y lo llevan para allá a un pozo ya y lo plantan en otro lado. Antes no se podía ni pensar en una cosa de esa, ahora sí. Derribar es una metáfora de albañilería, de construcción. Derribar a los golpes o derribar por implosión. Va golpeando de a poquito con una gran bola de acero. Está destinado a ser derribado, se va a caer en cuestión de tiempo. O la implosión. La implosión porque se le ponen dinamita a las columnas fundamentales y cuando eso se cae viene todo por su propio peso. La Argentina ha levantado algo y va a caer por su propio peso. Esto es una gran cañita voladora. La pólvora se acaba. La otra metáfora, arrancar, derribar, destruir. Esto habla de guerra. Son 3 metáforas que uno las puede ver progresivamente. Cuando Dios empieza a arrancar una bendición, una provisión, y no respondemos en arrepentimiento y cambio de actitud, de conducta, generalmente cuando la vasija se rompe mientras hay algo en su consistencia que no es buena. Dios empieza a arranca cosas
Y cuando Él arranca, significa que queda el gran problema de las lluvias que hacen daños, es porque hemos arrancado muchos árboles y el agua corre y hace daño. Allí donde pensábamos que nunca iba a llegar, Dios empieza a arrancar y empieza a derribar. Usted ha visto cómo están quedando las construcciones en la Franja de Gaza y algunas construcciones en Israel. Y uno dice, ¿sería eso la metáfora? La guerra trae destrucción total. Y uno de pronto dice, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿A qué estás denunciando? Ya llego a eso, tengo un apuro, pero voy a guardarlo un instante. Sigamos por favor con el 8. Pero cuando en la Biblia hay un pero, significa que pasamos a otra página, a otra oferta, a otra posibilidad y depende de la reacción. Esto va a ocurrir, ¿eh? Voy a arrancar, voy a derribar, voy a destruir como si una guerra hubiera venido sobre ellos. ¿Y cómo está la Argentina? ¿Cómo están las instituciones? ¿Cómo están las autoridades? ¿Cómo están los pactos? ¿Cómo está el Senado? ¿Cómo está la Cámara de Diputados? ¿Cómo está la integridad de los siervos de Dios en forma de políticos? ¿Cómo está el hombre y la mujer que de pronto la corrupción de su corazón ha permeado para arriba y no mira lo que elige? Cada pueblo tiene los gobernantes que le vienen según su corazón. O sea, no nos debemos quejar. Somos corruptos por naturaleza, en un alto porcentaje. ¿Por qué tenemos que tener políticos íntegros? ¿Por qué? Si todos chantajeamos en nuestra empresa con nuestro trabajo, tenemos que trabajar por 2 sueldos, el que nos pagan y el que necesita la empresa para mantenerse viva. Pero nosotros trabajamos menos del 30% del salario. ¿Por qué tenemos que tener líderes que superen esa medida? Y eso ocurre en nuestra vida privada, en nuestro hogar. La ley Pareto se da en la casa. Uno está reventado y los otros se rascan el ombligo. La indisciplina, falta de compromiso, la falta de enseñanza, la falta de educación. Tenemos que orar por Mario Ochoa. Está llevando adelante un proceso de cáncer de próstata con dificultad y algunas posibles metástasis. Está complicado Marito con sus 80 y pico. No tiene ánimo para comer, está débil, está frágil. El tema es que va a una institución que atiende a PAMI. PAMI. No es PAMI, no sé para quién es, pero PAMI no es. No sé si es Pati. Si es Pati es de hígado, pero no sé para quién es. Pero PAMI ni para él tampoco es, por hablar de algo. O sea que, a menos que seamos conscientes para poder decir, Señor, perdona mi pecado y mis rebeliones, no podríamos orar con integridad, aunque seamos hijos de Dios. Si este pueblo se convirtiera en de su maldad contra la cual hablé, Dios viene hablando. Viene hablando de muchas maneras. Claro, no nos gusta el Jeremías de los videos, de los medios de comunicación, de los politólogos, de los economistas, no nos gustan los filósofos,
no nos gusta lo que los escritores escriben en los libros, no nos gustan las estadísticas, no nos gusta la educación que se ha caído al piso y justo ahí había un agujero y cayó en la cloaca. Ya no sabemos a dónde ir a buscarla. Todos los días nos encontramos con que ha caído la calidad. No hace falta ir a la casa, al taller del alfarero, pero nos vamos acomodando y vamos cintureando. La ira judicial por el pecado sigue vigente. El tema es que cuando arranquen un árbol, a mí me va a dar el sol. He venido hablando contra la maldad de este pueblo. Si este pueblo se convierte, lo acepta, reconoce, se arrepiente, hace un cambio de actitud y de mentalidad y de conducta, entonces yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Oiga, lo nuestro puede y va camino a peor. Lo nuestro va para peor. ¿Usted piensa que no? Sí, estamos en la I. Siempre estaremos en frente de una I. Y si tomamos este camino, pronto habrá una I. Siempre estaremos en la opción moral e íntegra. Siempre. Y los hijos de Dios tendremos la palabra de Dios aquí. El versículo 9 dice: y en un instante hablaré de la gente, del reino, para edificar, para plantar. Aparece en la metáfora otra vez. Para edificar. Quedamos a la intemperie. Y para plantar. Versículo 10. Aparece otro pero. ¿Se acuerdan del primer pero? Aparece un segundo pero. Pero, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. O sea que hay esperanza, porque Dios ha hecho un pacto de hacer un bien como consecuencia de nuestro cambio interior. No importa que nadie más haga cambio, yo hago cambio y cuento con él. Si usted hace cambio, usted va a traer bendición a la Argentina. Si dos hacen cambio, el cambio va a ser multiplicador. Y si eso se generaliza, volverá a ser esta nación la gran prestadora en vez de tener que pedir prestado. Y si alguien está embargado porque pide y está hasta la coronilla, revise su pasado. Versículo 11 tiene un avance. Ahora pues, le dice a Jeremías, habla luego a todo hombre de Judá. Yo asumí la responsabilidad de meditar sobre este texto y traerles la carga. Yo lo comparto con ustedes, ahora háganse cargo. Habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y le vas a decir una y otra vez: así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Ustedes ven las nubes, viene tormenta, y trazo contra vosotros designios.
Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore su camino y sus obras. Generalmente nosotros miramos la historia que se refleja aquí y decimos, sí, pero no estamos en Israel, no estamos en aquel lugar, en aquella época, no estamos bajo reinado. Sí, pero nosotros no debemos mirar la historia como algo que quedó allá. Debemos mirar al que dice, yo soy el mismo ayer, hoy y mañana. Y ese está sobrevolando sobre este caos. Y está esperando ese Espíritu eterno que Dios hable y se dividan las aguas y se divida la oscuridad de la luz y produzca. El Espíritu de Dios va a crear, la atmósfera está cambiando, porque el Espíritu de Dios está sobre esta nación, del norte al sur y del este al oeste, sobre esta nación. El tema es que falta la voz. Y probablemente hoy la voz sea el voto. Pero antes de que el voto se exprese, tiene que haber una voz interior, no para mirar a los hombres, sino para mirar al Dios que puede meter una pala y arrancar, no importa cuán enraizado esté. Yo tengo esa parábola aquí en la puerta de mi casa. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértanse ahora, cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. 12. ¿Y qué porcentaje de la audiencia que tengo en esta mañana se va a hacer eco de este versículo? Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Son conscientes? Dios sabe que usted sabe, que yo sé, lo que Dios sabe que usted sabe. Nadie es inocente, todos saben. Y a la hora de tomar una decisión y hacer algo, todos saben. Y con el solo hecho de hacer un gesto al cielo, el cielo va a poder llenar con sabiduría e iluminación. Sabe. Siempre lo hemos sabido. En el pasado, todos los hombres han sabido, siempre han actuado con conciencia iluminada, porque la voluntad de Dios es que en esta nación se lo busque como fuente de toda razón y justicia. Y el Senado votó una ley contra la voluntad de Dios. Sabe esta nación, sabe. Y esa gente ha sido a lo mejor vecino suyo. Se transformó en senador y representando al gobernador, votó en su nombre en el Senado. Y usted tiene que ir y poner cara de piedra y decirle, desgraciado, has traicionado mi confianza. Sí, pero ¿cómo voy a decir? Era mi vecino, con él comíamos asado, pero ahora es senador. Y usted es el príncipe. Usted le dio la autoridad. No hay alternativa, no son ellos responsables, es usted y soy yo. En vano, no me importa lo que Dios diga, Él no va a hacer nada. ¿Qué no va a hacer? Échele una miradita a su economía, hermano.
¿Qué no va a hacer? Al Te Deum en Chile, que hacen los evangélicos, va el presidente, el vice, los diputados, los senadores, todo el mundo va honrando lo que va a decir el pastor de turno y se la va a tener que comer, porque hablan de dar gracia y gloria a Dios. Todo el mundo va al Te Deum. Nosotros hicimos un Te Deum y no vino ni los patos, porque nosotros no honramos nuestra fe. En donde trabajamos, donde vivimos. Pero Dios anda detrás. Mire lo que dice el versículo 13. Por lo tanto, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hace un paso atrás, ¿está bien? ¿Me trazaron una línea? Preguntad ahora a Bolivia, a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Perú. ¿Quién se podría imaginar las cosas que están ocurriendo acá en Argentina? Miren esto. Increíble. Increíble. Versículo siguiente. Y Dios dice, ¿faltará la nieve en el Aconcagua? No. Deja de derretir el extremo nevado para que falten las aguas que corren por Mendoza, San Juan. No. Siguiente. Mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por el camino transitado legítimo. Siguiente. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y dirá, puede ser. Usted no se ha puesto a pensar, no puede ser que la Argentina con todo su potencial, su riqueza, sus capacidades, esté en el estado que está. ¿Puede ser? No puede ser. No puede ser. Debe haber alguna indignación interior. Que arda un poco de bronca, no puede ser. Versículo siguiente dice, como viento solano los esparciré delante del enemigo. Un viento sonda. Un viento sonda. Va a pasar del norte al sur, del este al oeste. Y le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de la perdición. ¿Y usted cree que esto funciona para los creyentes también? Sí. Sí. Con este que no quiere saber nada con Cristo, lo sepultó en algún lugar, y con este que a pesar de llamarle a Dios Padre, no retiene, y en algunos casos no es moldeable y se desecha. Versículo siguiente para terminar. Y dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, le metamos unos guascazos, hablemos mal de ellos, hagámosle un caso y no atendamos a ninguna de sus palabras. Miren cómo
va moviéndose. Increíble este texto. Siguiente. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Jeremías se la ve venir. El pueblo de Dios tiene que saber que vienen tiempos difíciles, muy difíciles, pero Dios se ha comprometido a sustentar al justo. Mire para arriba antes de mirar para abajo. El 20 dice: se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Jeremías está diciendo, si nosotros aportamos integridad, resulta que me echan a mí, me hacen un pozo, y Jeremías está sufriendo un colapso en sus convicciones y pide que Dios lo saque de allí. Y algunos se están yendo del país, y muchos de nosotros quisiéramos estar en otro lugar, tener alas como de palomas, aunque sea, y volar, pero no se nos va a dar. Estamos anclados aquí. Quiero terminar con algo, porque ustedes tienen en mente, Jeremías entra en la casa del alfarero y ahí eran dos piedras paralelas, y con el pie hacía así, tan unía la piedra, giraba, y él le daba forma al barro, después metía la mano y le iba dando forma interna, y dice que la vasija que él estaba haciendo se echó a perder. No quiere decir que el barro se pudrió, no, se echó a perder la forma que Dios le estaba dando, la que él quería: obediencia, disciplina, carácter, integridad. Él quería hacernos conforme a su corazón, y dice que se echó a perder. ¿Por qué? ¿Por qué se echó a perder? Este vendría a ser el corazón del mensaje para ahora. Todo esto para eso se podría haber dicho en 5 minutos y no ya estaríamos yéndonos. Por la inconsistencia del barro. Él le quería dar forma y el barro no registraba la forma que Dios le quería dar. Obediencia, arrepentimiento, obediencia, arrepentimiento. No guardaba carácter. Obediencia, arrepentimiento, no guardaba forma. Y se cayó. Agarró y la amasó. Oiga esto, porque no quiero ser ni muy blando ni muy duro, quiero ser veraz. Quiero que se imagine la vasija que girando, él le está dando forma de adentro hacia afuera, y la vasija empezó a hacer así, al no tener consistencia, y se le cayó. ¿Por qué se le cayó? Porque no tenía consistencia, porque no guardaba forma, porque estaba blandenga, porque no guardaba forma, porque no aceptaba disciplina, porque no había crecimiento, porque no había compromiso. Por lo tanto, no había mantener la forma que Dios le estaba dando. Hizo así, se le cayó. Y Dios dice que agarró la masa y la hizo un bollo. Y tuvo que empezar de nuevo, como si nunca hubiera tenido nada. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, los creyentes, miembros viejos de la iglesia, que hemos olvidado cómo empezamos de la nada. Por gracia, sin mérito. Y empezamos a decir, ¿usted sabe cuántos años llevo yo en el Evangelio? Sí, pero escúcheme, usted ya no tiene forma. Y veo que Dios lo ha hecho un amasijo, y lo tiró al medio y empezó a hacer y a meter otra vez las manos. Y usted sigue, porque él cuando mete la mano adentro, él percibe si hay piedra, palitos, espinas, porque las siente. Y entonces tiene que hacer la masa otra vez, porque eso no es bueno.
Y si está muy blandenga, la amasa, la mezcla con otra masa. Y usted no quiere ser mezclado con nadie, porque usted quiere ser único, independiente. Y Dios nos ha llamado a vivir en el cuerpo y a aceptar que lo que otro tiene puede ser lo que yo necesito. Y usted no acepta que Dios empiece de nuevo con usted. Le juro que va a empezar de cero con esta nación. Así como el alfarero tiene poder sobre el barro, Dios tiene autoridad soberana sobre las naciones. Tranquilo. Eso no quiere decir que Dios sea irresponsable y arbitrario en lo que hace, a pesar de que es libre de actuar como le plazca. Las acciones del Señor son siempre coherentes con su naturaleza, que es santa, justa, sabia y amorosa. Dios no necesita nuestro consejo, ni tenemos derecho a criticar lo que hace. Sin duda, la relación entre la soberanía divina y la respuesta responsable humana es un misterio, pero no tenemos que explicar la voluntad de Dios antes de poder obedecerla. No tenemos que entender por qué. Si entiendo que, la obediencia es el paso siguiente y después entendemos. Las naciones están formadas por individuos que tienen la capacidad de recibir la palabra de Dios como nosotros hoy o rechazarla. Sí, los seres humanos están hechos de polvo, viven en un cuerpo frágil. Sin embargo, a diferencia del barro en mano del alfarero, tenemos la capacidad de resistirnos. Dios usa muchas manos diferentes para moldear nuestras vidas. Padres, hermanos, maestros, ministros, escritores, circunstancias inmanejables. Y podemos luchar contra ellos, pero si lo hacemos, estamos luchando contra Dios. Al rechazar a su Dios y preferido los ídolos inútiles, el pueblo de Judá estaba actuando en contra de todo lo razonable, fuente de toda razón y justicia. Dios los había llamado a ser su pueblo y no podrían tener éxito sin Él. Las aves obedecen lo que Dios les dice que hagan. Incluso las naciones paganas no abandonan a sus dioses a pesar de que son falsos, pero son consistentes con la fidelidad que requiere un Dios. No lo abandonan. El agua en la naturaleza es constante en las alturas, se convierte en nieve. En los niveles inferiores fluyen en forma de arroyos. El pueblo de Dios, sin embargo, era totalmente inconsecuente. Ellos estaban dispuestos a disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no a obedecer las leyes de Dios que rigen esas bendiciones. Si la naturaleza funciona de esta forma, ¿dónde estaríamos nosotros si cambiaran su conducta? Sin agua, sin nieve, sin río, sin arroyo. Esa es la expresión privada del dolor de Jeremías. Al igual que el paciente alfarero, Dios está dispuesto a moldearnos de nuevo
después de nuestra oposición a Él y de dañar nuestras propias vidas. Ninguna falta en nuestras vidas tiene que ser fatal o final, aunque sin duda sufriremos por nuestros pecados. Dios dio un nuevo comienzo a Abraham, a Moisés, a David, a Jonás, a Pedro, cuando ellos fracasaron. Y puede hacer lo mismo con nosotros, en lo personal, en lo familiar, en lo provincial y en la nación. Amén.